Now the last part of the Unit 3, Spanish culture in the 16th century. Spanish culture was greatly influenced by the Counter-Reformation. To prevent Protestant beliefs from spreading across the Iberian Peninsula, Felipe II impeded access to its doctrines in the following ways. Spaniards were not allowed to study in other countries. Books printed outside the peninsula were not allowed into the country. Science in Spain progressed slowly because the new ideas and discovery made in other countries took a long time to reach the peninsula. Religion played a fundamental role in all works of art. La cultura española del siglo XVI estuvo muy influenciada por la Contrarreforma. Para prevenir y evitar que las ideas protestantes entraran en la península, Felipe II prohibió que los españoles estuviéramos en otros países y, por supuesto, impidió que libros impresos fuera de la península pudieran entrar en nuestro país. Por ello, la ciencia en España progresó lentamente y también esto se va a reflejar en el arte, que si bien está entre las más importantes corrientes culturales del siglo en Europa, fundamentalmente son de temática religiosa. Literature. The most famous religious authors were mystics who wrote about their spiritual experiences, such as Santa Teresa de Jesús and San Juan de la Cruz. Novels contain realistic portrayals of daily life, such as the tragicomedy of Calisto and Melibea, which is attributed to Fernando de Rojas, and Lazarillo de Tormes by an unknown author. Garcilaso de la Vega was the most important poet. Literature. Literatura. Los autores más importantes fueron religiosos que eran místicos, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. La novela contenía reflejos realistas de la vida diaria, como por ejemplo en la tragicomedia de Calisto y Melibea, posiblemente de Fernando de Rojas, o la novela picaresca por excelencia, El Lazarillo de Tormes. Y luego también Garcilaso de la Vega, que fue el poeta más importante de esta época. Art. The church and the monarchy used art to spread their ideas and values. The most important works of art were depictions of religious themes and portraits. In the Spanish Renaissance, there were two styles: classicist, which strove for harmony and serenity and was influenced by Italian art and Flemish painting, although mythological themes and nudes were not portrayed. Mannerist, which dominated in the second half of the century. The works were expressive and had a dramatic quality. This was because the Counter-Reformation wished to evoke intense feelings in its followers and strengthen their religious beliefs. Los principales comitentes, es decir, las personas que encargaban el arte en esta época, van a ser la monarquía y la iglesia, que buscaban así expresar sus ideas y sus valores. Bueno, en este sentido, el arte va a destacar pues, por el retrato y la temática religiosa. Va a haber dos grandes estilos dentro del Renacimiento español. Primero el clasicista, que lo que le interesaba era sobre todo la armonía y la serenidad, que estaba influenciado por el arte italiano y la pintura flamenca. Aquí sí es verdad que mientras en estos la mitología fue importante, en el arte español no va a aparecer, igual que los desnudos. Y el manierismo, que dominó la segunda mitad del siglo XVI, estos trabajos eran muy expresivos y tenían una calidad muy dramática. Esto era porque la Contrarreforma buscaba tocar el alma del que visionaba la obra de arte y así crear sentimientos y fortalecer la fe de los católicos. Architecture. In the first third of the century, the Plateresque style dominated. This style is characterized by ornate facades and was similar to the work that silversmiths produced at the time. Examples are the facade of Salamanca University, San Marcos Hospital in León, and Santo Domingo Cathedral, the first one on the American continent, on the island Hispaniola. Y veis la fachada de la Universidad de Salamanca. El estilo plateresco es el que surge en el primer tercio del siglo XVI e imita el arte de los plateros. De aquí, bueno, pues estas intrincadas formas que veis ubicadas formando como casetones o bueno, formas aquí de vieira
Esto todo se debe a esa imitación del arte de la orfebrería en plata. Esta es la fachada de la Universidad de Salamanca. Aquí veis la fachada del convento de San Marcos en León. Y luego otro ejemplo sería la Catedral de Santo Domingo de la isla de la Española, la primera de las Américas. In the second third of the century, buildings were constructed in a classicist or purist style. This style faithfully reproduced the architectural characteristics of the Italian Renaissance. The amount of decoration was reduced, and classical elements were accentuated, such as columns and pediments. The main examples are the Palace of Carlos V in the Alhambra in Granada by Pedro Machuca, Granada Cathedral by Diego de Siloé, Jaén Cathedral and El Salvador Church in Úbeda, both by Andrés de Vandelvira, and the facade of the Alcázar and the Bisagra Gate, both in Toledo, by Alonso de Covarrubias. El segundo tercio del siglo, más o menos desde 1530 hasta 1560, se desarrolla el clasicismo o estilo purista. Y bueno, aquí lo que se hace es reproducir fielmente las características del Renacimiento italiano. Se reduce la decoración y se acentúan elementos como las columnas, los pedimentos. En este sentido, los principales ejemplos serían el Palacio de Carlos V en Alhambra, construido por Pedro Machuca, la Catedral de Granada de Diego de Siloé, cuyo interior podéis ver aquí, la Catedral de Jaén o la Iglesia del Salvador de Úbeda. Úbeda es un pueblo precioso de la provincia de Jaén que merece la pena, uno de los mejores conjuntos de arte clasicista de España y de Europa, construidos por Andrés de Valdenvira, y la fachada del Alcázar de Toledo y la Puerta de Bisagra, que fueron construidas por Alonso de Covarrubias en Toledo. The Herrerian style. In the last third of the century, the Herrerian style dominated. It was characterized by austere decoration and geometric spaces. Its name comes from the architect Juan de Herrera, who constructed the monastery of San Lorenzo del Escorial. Felipe II commissioned the building to commemorate his victory at the Battle of Saint Quentin. It was built in a massive scale and consisted of a palace, a monastery with a church, and a pantheon. The monument was designed to reflect the greatness of Felipe II's empire. El estilo herreriano se desarrolla en el último tercio del siglo XVI y debe su nombre al arquitecto Juan de Herrera. Bueno, esto se basa en una decoración muy austera de las fachadas, como veis aquí, y espacios geométricos. ¿Veis? Este es el Palacio de Santa Cruz, que está en el centro de Madrid, otro ejemplo de estilo herreriano. Marca aquí el chapitel en pizarra, muy característico de estos edificios, y después un gran prisma rectangular con una decoración minimalista, ventanas más o menos del mismo tamaño, sin apenas decoración, y una línea de sillares escuadrados en las esquinas, mientras el resto está construido en ladrillo. Y el edificio más importante fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Veis aquí una gran estructura cuadrangular con numerosos patios. En el centro está la iglesia, justo debajo del crucero, debajo de la gran cúpula estaría el panteón subterráneo donde se entierran a los reyes de España, y aquí habría diferentes dependencias como el palacio en el que vivió Felipe II y también el monasterio de los Jerónimos, que se sigue utilizando a día de hoy por parte de la orden de los agustinos. Sculpture. The most important of sculptures in the Classicist style are those by the Italians Leone Leoni and his son Pompeo Leoni. Other important works are Carlos V's and Felipe II's cenotaphs, the bronze sculptures on the altarpiece of the Basilica of the Monastery of San Lorenzo del Escorial, and the sculpture of Carlos V and the Wrath. With the adoption of the style of mannerism, the faces of the sculptures became more expressive. They tried to evoke intense feelings to reflect the dramatic situations in some of the passages of the Bible. The main works done in this style were of religious imagery and were painted wooden carvings and altarpieces, sculptures or paintings which decorated the altar. The main artists were Alonso Berruguete, who produces works as the Sacrifice of Isaac and the Martyrdom of San Sebastian, and Juan de Juni, who produced works such as the Entombment of Christ and the Virgin of Anguish. Escultura. Los más importantes escultores del estilo clasicista fueron los italianos Leoni Leoni y su hijo Pompeo Leoni.
Y trabajos importantes de ellos fueron el cenotafio de Carlos V y de Felipe II, que se puede ver en el altar de la Basílica de San Lorenzo del Escorial, o la escultura de Carlos V dominando la furia, que está en el Palacio Real de Madrid. Con la adaptación del estilo manierista, los rostros de las esculturas se convirtieron en más expresivos. Intentaron evocar sentimientos intensos, situaciones dramáticas de los pasajes de la Biblia. Y bueno, los principales trabajos fueron de imaginería religiosa y en realidad, bueno, básicamente eran trozos de madera pintados y esculpidos y que también se podían disponer en retablos, ¿vale? Retablos que decoran las cabeceras de las iglesias. Los principales artistas fueron Alonso Berruguete, que produjo trabajos como El sacrificio de Isaac, que veis aquí, o El martirio de San Sebastián, y Juan de Juni, que produjo trabajos como El entierro de Cristo o La Virgen de las Angustias. Painting. The most important Spanish Renaissance paintings are those by Juan de Juanes, such as the Ecce Homo the Last Supper. Their idealism is similar to Raphael's works. The Italian Tiziano, the main portrait artist from the Venetian school, was Carlos Quinto's court painter, producing works such as Carlos V at the Battle of Milberg and Isabella de Portugal. Alonso Sánchez Coello and Juan Pantoja de Cruz were Felipe II's portrait painters. Principales pintores renacentistas españoles fueron Juan de Juanes, que vemos su famoso Ecce Homo o La Última Cena, con un idealismo similar a los trabajos de Raffaello, el italiano Tiziano, que veis aquí su famoso Carlos V en la batalla de Mühlberg, que fue un poco el pintor de la corte, pintando al rey y también a la reina Isabel de Portugal, y Alonso Sáez Coello y Juan Pantoja de la Cruz, que fueron los pintores de corte de Felipe II. Que veis aquí la escena de la última cena de Juan de Juanes. From the middle of the century onwards, the influence of Michelangelo and Mannerism was reflected in the use of elongated figures with dramatic expressions on their faces. Examples of the works by Luis de Morales, such as Madonna and Child and Piety. Ya con la influencia del manierismo y de Miguel Ángel, las figuras se vuelven más alargadas y con expresiones más dramáticas, como por ejemplo en la obra de Luis de Morales, la que veis aquí es la Virgen con el Niño, o también su famosa Piedad. In the last third of the century, the most important artist was El Greco, a Greek artist who worked in Toledo. His works are characterized by the drama and spirituality reflected on the faces of his subjects, the use of elongated figures, cool colors, and dark tones. Examples of his work are the Burial of the Canto for God, the Robin of Christ, and the Holy Trinity. Un artista griego que se instala en Toledo en el último tercio del siglo XVI es el Greco, Domenicos Theotokopoulos. Sus trabajos se caracterizaban por el drama y la espiritualidad que se reflejaba en las caras de sus personajes, el uso de figuras muy alargadas, los tonos fríos y también oscuros, y ejemplos de esto fueron el entierro del Conde Orgaz, el expolio de Cristo o la Trinidad. Aquí veis un autorretrato muy probable de él. Aquí veis el famoso entierro del Conde Orgaz, que está en una iglesia de Toledo que podéis visitar, una vez veis allí. Tonos muy fríos, como podéis ver. El caballero con la mano en el pecho, otra de sus pinturas más clásicas. Y aquí veis el bautismo de Cristo, la Trinidad. Y el expolio de Cristo, ¿no? Cristo destacando en el medio con una túnica carmesí. De nuevo, las figuras muy alargadas, tonos muy fríos. This was one of the main artists in this period, and this is the end of Unit 3 of History.